Hola, ¿qué tal? Mi nombre es León Magno y este es mi proyecto final. Te hablaré acerca de los derechos humanos laborales. Comencemos. Al abordar el estudio de los derechos laborales, es necesario conocer sus orígenes, mismos que se entrelazan con la historia del reconocimiento de los derechos humanos. La revolución industrial, que había tenido sus inicios en Europa a finales del siglo XVIII, estaban generando grandes cambios a nivel mundial gracias al desarrollo de las vías de comunicación y de maquinaria que dieron paso al cambio de vida de una mayoría agrícola al desarrollo urbano basado en una economía industrial. El liberalismo, aplicado a la economía e industrialización con su doctrina de la oferta y demanda, trajo consigo grandes sufrimientos para los trabajadores. Con jornadas de trabajo sin ninguna clase de regulación, los bajos salarios, el trabajo de los niños a partir de los 7 años, con condiciones inhumanas e instalaciones insalubres, provocaron una de las grandes frases de Carlos Marx, que denominaría al trabajador como el nuevo esclavo de la edad moderna. Orgullosamente podemos decir que México fue uno de los primeros países en incorporar el derecho del trabajador para percibir una remuneración mínima, adecuada para satisfacer las necesidades fundamentales de él y de su familia. Esta situación ha empeorado en los últimos años. No fue solo consecuencia de las catástrofes económicas de los años 80. Desde 1994, la situación relativa de los salarios en México se ha ido deteriorando. Actualmente, el salario mínimo general promedio de los Estados Unidos mexicanos no cubre las necesidades básicas del individuo y mucho menos de la familia. El derecho a un empleo estable, que implica, según la Organización Internacional del Trabajo, la garantía de estabilidad mientras exista la materia de trabajo, protección contra el desempleo, indemnización por despido injustificado y ascenso con base en la antigüedad. Pero ahora la reforma incluyó 3 nuevos tipos de contratos que han invertido las cosas, pues ahora al incluir estos nuevos tipos de contratos se ha propiciado la precariedad y la rotación permanente del personal a prueba que están a capacitación, justificándolo o no. El incremento de los contratos eventuales repercute también en los demás derechos y prestaciones sociales de los trabajadores. En primer lugar, de los bajos salarios de este tipo de empleos y el no poder adquirir antigüedad para alcanzar los derechos de vivienda, salud y seguridad social y de pensión y jubilación. Otro derecho laboral es el salario suficiente, que consiste en una remuneración equitativa y satisfactoria que asegura al trabajador una existencia de salario igual por trabajo igual y a un sistema de pensiones de jubilación. Constitucionalmente, este derecho está en el artículo 123, en donde al hablar de los salarios mínimos generales determina que estos deben ser suficientes para satisfacer las necesidades laborales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para promover la educación obligatoria de los hijos. No obstante, la protección al salario que se encuentra en la legislación mexicana, fruto de históricas luchas sociales, es prácticamente nula hoy en día, ya que mientras el Estado siga poniendo en primer lugar el beneficio de los grandes grupos empresariales para la fijación de los salarios, los trabajadores y la sociedad en general seguirá sufriendo de pobreza y desigualdad. Sin duda, como estos y muchos otros más, los derechos humanos en México no son respetados por el gobierno mexicano, concretamente por el Poder Legislativo y por la Presidencia de la República. Al legislar y publicar normas laborales que omiten tomar en cuenta los tratados internacionales que establecen lineamientos tendientes a proteger los derechos humanos de los trabajadores. En México, los derechos laborales han sido el resultado de innumerables luchas de los trabajadores en los cuales se ha puesto fuerza, dolor y sangre. Podemos ver la complejidad que se ha tenido para poder tener estas leyes escritas en papel. Sin embargo, podemos darnos cuenta que esto no es garantía absoluta para que mágicamente se cumplan al pie de la letra. Es un camino que es muy complejo de visualizar y consta de muchísimos factores. Es una lucha que nuestro país está recorriendo actualmente y desde mi punto de vista es necesario participar y alzar la voz para una reestructuración de la Ley Federal del Trabajo, en cuyas disposiciones se establezca la vigencia y observancia de los derechos humanos establecidos por los tratados y organismos internacionales, principalmente los establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. Eliminar la temporalidad inestable, vulnerabilidad, discriminación, explotación, insuficiencia salarial y la desprotección laboral. Eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya parecido útil e interesante esta información y nos haga prestar más atención en nuestros derechos laborales. Mi nombre es León Magno y nos veremos en un próximo video.